La voz de ella resonó antes de que pudiera dar un paso. Beatriz, mi nuera, me señaló con una sonrisa venenosa y dijo en voz alta: ¿Para qué vienes aquí, vieja inútil? Las personas alrededor rieron, cómplices. El sonido de las copas al chocar pareció burlarse de mí. El salón del Hotel Real de Sevilla brillaba con lujo, pero dentro de mí, todo era sombra. Pisé firme, intentando mantener la dignidad, aunque sentía mis manos temblar al sostener la pequeña caja con el regalo que había traído. Mi hijo, Daniel, solo bajó la cabeza, no me defendió, no dijo nada. Eso dolió más que cualquier insulto. Sentí una quemazón en el pecho, como si cada palabra de ella hubiera sido una flecha. Soy Isabel Martín, tengo 73 años, y juro que nunca olvidaré el momento en que, después de la humillación, el destino decidió dar la vuelta al juego. La puerta se abrió. Un hombre elegante entró. Me miró, y su expresión se derrumbó como un castillo de naipes. Todo el salón lo notó. Fue él quien habló, con la voz temblorosa e incrédula. No, no puede ser usted. Beatriz perdió la sonrisa. Los invitados se miraron entre sí, confundidos. Había algo en aquella reacción, algo grande, oculto, y yo sabía que eso lo cambiaría todo. Voy a contar lo que ocurrió después. Pero antes, necesito volver al pasado y revelar el secreto que conecta a ese hombre con mi historia. Y con la mujer que me llamó inútil. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y si te gustan las historias reales de superación y justicia emocional, suscríbete, porque esta te va a estremecer hasta el final. Nunca había sentido tanto peso en un objeto tan pequeño. La caja de terciopelo azul descansaba entre mis manos arrugadas mientras cruzaba el vestíbulo del Hotel Real de Sevilla. Las lámparas colgaban como racimos de luz, el aire olía a perfume caro y el suelo de mármol reflejaba mi figura encorvada. Caminaba despacio, cuidando no tropezar con los vestidos largos que se movían como olas de seda. En mi interior había una mezcla de nervios, esperanza y esa sensación de no pertenecer a ningún lugar. No llevaba joyas ni ropa de diseñador, solo mi mejor blusa planchada y un poco de dignidad. El evento parecía sacado de una revista, música suave, copas de cristal que tintineaban y un coro de risas cuidadas. Reconocí el rostro de mi hijo entre la multitud. Daniel conversaba con su esposa, Beatriz, quien lucía un vestido color vino que resaltaba su seguridad. Cuando nuestros ojos se cruzaron, su expresión cambió. Fingió no verme. Fingió que no existía. Me acerqué, sosteniendo la caja como si fuera un salvavidas, y ensayé una sonrisa torpe que se perdió entre los flashes de los teléfonos. ¿Para qué vienes aquí? Vieja inútil, dijo Beatriz con esa voz que corta sin gritar. Su risa fue seguida por otras, una tras otra, como ecos crueles que se mezclaban con la música del piano. Sentí el golpe en el pecho, no por sus palabras, sino porque Daniel no hizo nada. Se quedó quieto, mirando su copa. Ni una defensa, ni una excusa. La vergüenza me subió por la garganta como un nudo ardiente. Tragué saliva, intentando mantener la calma, mientras todo el salón observaba mi vergüenza como si fuera un espectáculo. Di un paso atrás, pero el ruido de mis zapatos resonó demasiado fuerte. Cada mirada era una herida. No sabía a dónde ir, así que caminé hacia una esquina donde las luces eran más suaves. Dejé la caja sobre una mesa auxiliar. Dentro estaba el broche que había pertenecido a mi madre, una pieza sencilla con perlas desgastadas, el único símbolo de lo que alguna vez fue amor en nuestra familia. Tal vez era ridículo pensar que un objeto podía sanar lo que el tiempo rompió. Pero era lo único que tenía para ofrecer. Mientras observaba a los demás brindar, sentí como mi respiración se hacía más pesada. Escuché risas, el sonido de una copa quebrándose a lo lejos, el crujido de los cubiertos de plata contra la porcelana. Todo se mezclaba con una sensación de abandono. Pensé en irme, en tomar un taxi y olvidar aquella humillación, pero algo me detuvo. No era orgullo. Era esa obstinación vieja que me enseñó la pobreza. Uno no se va cuando lo echan, se va cuando quiere. El aire cambió de golpe. Las puertas del salón se abrieron y un murmullo recorrió el lugar. Volteé por instinto. Don Fernando de la Vega, el padre de Beatriz, estaba ahí. Alto, elegante,
con el cabello gris peinado hacia atrás y un traje negro que parecía recién salido de un sastre italiano. Su presencia imponía respeto, de ese que no se compra con dinero, sino con años de poder y secretos. Lo había visto solo en fotografías antiguas, pero ahora estaba frente a mí, mirándome como si el pasado hubiera regresado con nombre y rostro. Su copa tembló ligeramente. El vino se derramó sobre la alfombra sin que él lo notara. Dio un paso hacia mí y el salón quedó en silencio. Todos observaban, confundidos, tratando de entender por qué el hombre más influyente del lugar parecía desmoronarse frente a una anciana con un vestido gastado. Sentí que mi cuerpo se tensaba. No sabía qué decir. Él abrió la boca, pero su voz salió quebrada. No, no puede ser usted. La expresión de Beatriz cambió por completo. Su sonrisa desapareció y su piel perdió el color. Se acercó a su padre, tomándolo del brazo, sin apartar la vista de mí. Los invitados empezaron a murmurar entre sí, buscando alguna explicación que nadie tenía. Daniel seguía inmóvil, atrapado entre la vergüenza y la confusión. Yo solo respiré hondo. En ese instante entendí que algo más grande que mi humillación estaba a punto de revelarse. No sé cuánto tiempo duró ese silencio. Tal vez segundos, tal vez toda una vida. Sentí que el suelo se movía, no por el miedo, sino por la certeza de que el pasado siempre encuentra la forma de volver. Don Fernando dio otro paso hacia mí, y pude ver en sus ojos algo que no era solo sorpresa, era culpa. Culpa vieja, de esas que no se borran con dinero ni con los años. Yo lo sabía. Lo reconocí, aún antes de escucharlo hablar de nuevo. El sonido de una copa al caer rompió el hechizo. Las conversaciones regresaron, los meseros siguieron sirviendo vino, y la música intentó tapar el desconcierto. Pero ya nada era igual. Me quedé quieta, observando cómo Beatriz me miraba con una mezcla de miedo y desprecio. El corazón me golpeaba el pecho. Apreté la caja de terciopelo entre las manos, consciente de que ese pequeño objeto ahora era una pieza de algo más profundo, una historia que estaba a punto de resurgir, aunque nadie estuviera preparado para escucharla. Salí del salón con pasos lentos, cruzando el vestíbulo lleno de luces cálidas y tapices de seda. Afuera, la noche olía a azahar y promesa. En el reflejo de la puerta vi mi silueta, una mujer que había soportado demasiado y que, aún así, seguía en pie. No sabía qué me esperaba, pero algo en la mirada de ese hombre me había hecho entender que no todo estaba perdido. La historia que había creído enterrada, acababa de empezar a desenterrarse. La imagen de don Fernando quedó grabada en mi mente como una fotografía en blanco y negro. Su rostro rígido, sus manos aferradas a la copa, el temblor apenas visible en sus labios. Esa noche casi no dormí. Las luces del hotel seguían parpadeando en mis recuerdos, junto con la risa de Beatriz y el silencio de Daniel. Me senté en la orilla de la cama, mirando la caja de terciopelo sobre la mesa, como si aún contuviera algo más que un broche antiguo. No entendía nada, pero sentía que la vergüenza se había mezclado con una intriga nueva, una curiosidad que me ardía en el pecho. ¿Por qué ese hombre me miró así? ¿Qué reconoció en mí que los demás no pudieron ver? Al amanecer salí a caminar. Las calles de Sevilla despertaban con olor a pan recién hecho y naranjos en flor. Crucé frente a un banco donde algunos hombres de traje revisaban sus cuentas con prisa. Pensé en la palabra cuenta y me dolió recordar que en la vida hay deudas que no se pagan con dinero. En el reflejo de las ventanas me vi envejecida, pero no derrotada. Había pasado demasiados años obedeciendo, callando, pidiendo permiso para existir. Esa mañana decidí que si el destino había abierto una grieta, yo no la cerraría. No otra vez. 3 días después recibí un sobresellado con cera roja y el emblema dorado de los de la Vega. Lo dejé sobre la mesa por horas, temiendo abrirlo, sintiendo que dentro latía algo peligroso. Finalmente rompí el sello. La caligrafía era fina, precisa, como la de alguien acostumbrado a firmar contratos, no cartas personales. Decía: necesito hablar con usted. El pasado no está muerto. F. de la Vega. Me quedé helada. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de rabia y curiosidad. Guardé la carta en mi bolso de cuero y me senté junto a la ventana, observando el movimiento de los transeúntes. Todo parecía normal, menos yo. No sabía si debía contestar. La idea de volver a verlo me producía un miedo infantil,
el mismo que sentí cuando supe que el hombre que amaba se había ido sin mirar atrás. Recordé su risa, su perfume, las promesas que nunca cumplió. Apreté los puños. En la esquina de la sala, mi teléfono antiguo sonó. Era Daniel. Su voz sonaba nerviosa, distante. «Mamá, no le hagas caso a nada de lo que diga papá, está enfermo, no sabe lo que hace». Antes de que pudiera preguntar algo, colgó. Me quedé escuchando el silencio que deja una mentira. Esa tarde, decidí ir al lugar de la cita que él mismo había escrito al reverso del sobre, Café del Arenal, 6 de la tarde. Llevaba puesta mi mejor blusa y una chaqueta que había comprado hace años en una tienda de segunda. El cielo tenía un tono dorado y el aire olía a perfume amaderado. Entré al café con paso inseguro, observando las paredes decoradas con fotos antiguas y espejos empañados por el vapor del café recién molido. Don Fernando estaba ahí, en una mesa del fondo, vestido con un saco gris claro y un reloj suizo que brillaba como una acusación silenciosa. Me miró apenas crucé la puerta. Por un instante pareció que el tiempo se encogía. Su expresión era la de un hombre que carga demasiado peso. Me ofreció la silla frente a él, pero tardé en sentarme. No quise hablar primero. Lo observé, la piel marcada, los ojos cansados, los dedos tamborileando sobre la taza. Cuando al fin abrió la boca, su voz salió baja, contenida, casi un susurro. No supe cómo buscarte. Lo miré sin pestañear. Sentí que todo mi cuerpo se tensaba. No tienes derecho a decir mi nombre, respondí. El café sabía amargo, como la historia que nos unía. El silencio que siguió fue largo. Él entrelazó las manos, respiró hondo y continuó. Beatriz, es tu hija. Sentí que el mundo se me doblaba. El ruido del café desapareció. Las voces se disolvieron. Todo se volvió un zumbido lejano. Mi mente intentaba negar lo que mis oídos acababan de escuchar. Pero algo dentro de mí lo supo enseguida. Esa rabia, esa frialdad en su forma de mirar, no venían de la nada. Eran herencias invisibles, errores transmitidos sin palabras. Me levanté de golpe, sin poder hablar. Perdóname, dijo él, extendiendo la mano. Pero ya era tarde. Las disculpas, cuando llegan con décadas de atraso, solo sirven para abrir heridas viejas. Me alejé despacio, conteniendo el temblor de las piernas. Afuera, el cielo había oscurecido. Sentí una ráfaga de viento frío mientras cruzaba la calle. La carta aún estaba en mi bolso, ardiendo como si tuviera vida propia. Caminé sin rumbo, repasando cada momento que había pasado con Beatriz, cada gesto, cada palabra. Nada de lo que creí conocer tenía sentido. Llegué a casa al anochecer. Encendí una lámpara pequeña, saqué la carta y la dejé sobre la mesa. A mi alrededor, todo era silencio. Pensé en Daniel, en cómo se había callado aquel día en el hotel. Pensé en Beatriz, en su voz llena de veneno. Y pensé en mí, en lo que había permitido. La verdad había golpeado con fuerza, pero debajo del dolor había una extraña calma, la certeza de que, al fin, el pasado me estaba devolviendo la voz. Ya no era la invitada indeseada de una fiesta, ahora era la pieza que podía cambiar toda la historia. Esa noche no lloré. Solo me senté junto a la ventana abierta, observando la ciudad que seguía viva, indiferente, como si nada hubiera pasado. En la distancia, las campanas de una iglesia marcaron la medianoche. Guardé la carta en un cajón y respiré hondo. Sabía que lo que acababa de descubrir no era el final de nada. Era apenas el principio de una historia que se había negado a morir durante 50 años. Y aunque no sabía dónde me llevaría, tenía claro que ya no iba a quedarme callada. Pasaron 2 días antes de que pudiera tocar el sobre otra vez. Lo había dejado sobre la mesa, junto a un florero con margaritas secas, como si el papel dorado pudiera morderme. Cada vez que pasaba frente a él, sentía ese impulso de abrirlo y a la vez un miedo antiguo que no sabía nombrar. El sello llevaba grabadas las iniciales FDLV, tan pulcras y frías como el hombre que las firmó. Cuando por fin rompí la cera con una navajita oxidada, un olor tenue a tinta y perfume caro me golpeó el pecho. Adentro, una hoja de papel grueso, con filigranas y bordes elegantes, esperaba silenciosa. La carta era breve. Necesito hablar contigo. Hay algo que debes saber. No decía más.
Ni una disculpa, ni una fecha. Solo esa urgencia velada, como si la culpa pesara más que la vergüenza. Me quedé mirándola un buen rato, con los ojos nublados. Afuera el sol se colaba por la ventana y el reflejo dorado hacía que la tinta pareciera viva. Pensé en todo lo que podría esconder esa frase. Pensé en Beatriz, en su risa burlona, en su manera de hablarme como si mi existencia fuera una molestia. No sabía aún que esa carta iba a romper todo lo que creía cierto. Esa tarde caminé hasta el banco donde tenía mi pequeña cuenta de ahorros. Saqué lo justo para sobrevivir la semana. Mientras el cajero contaba los billetes, observé los trajes, los relojes brillantes, las miradas seguras de quienes creen tener control de todo. En ese lugar de finanzas y máscaras, me sentí fuera de lugar, pero también libre. No debía favores a nadie. Había aprendido a vivir con poco y a dormir en paz. Guardé el dinero en mi bolso de cuero desgastado, respiré hondo y decidí que enfrentaría lo que viniera. Esa noche, la ciudad me pareció distinta. Pasé frente a un restaurante elegante con vitrales iluminados y música suave. La gente reía, brindaba, y por primera vez en mucho tiempo no sentí envidia. Solo una calma rara, como si supiera que el mundo iba a girar a mi favor de una manera que nadie esperaba. Entré a una tienda pequeña de antigüedades y compré un sobre nuevo, color marfil, para responderle. Escribí pocas palabras. Nos vemos mañana. Café del Arenal. 6 de la tarde. Lo firmé sin temblar. Era la primera decisión que tomaba sin miedo en muchos años. Dormí poco. Los recuerdos llegaron como golpes lentos. La última noche que vi a Fernando, sus promesas al oído, el brillo de un anillo que nunca me dio. Recordé cómo desapareció sin dejar rastro, cómo me dejó con una barriga creciente y una vida destrozada. Ahora ese mismo hombre pedía verme, después de 5 décadas. ¿Qué podía decirme que no hubiera dicho el silencio? Me levanté al amanecer y me preparé un café cargado. La taza temblaba en mis manos. El ruido del tren a lo lejos me recordó que el tiempo no espera a nadie. Fui puntual. El café del Arenal tenía ese aire antiguo que mezcla historia y melancolía. Las sillas de madera crujían, el aroma a café recién tostado llenaba el ambiente. Fernando llegó con la elegancia de siempre. Traje gris claro, bufanda de seda, reloj de oro que brillaba cada vez que movía la mano. Me saludó con un leve gesto de cabeza, evitando mi mirada. Cuando habló, su voz sonó más vieja, más cansada. Beatriz, es tu hija. Así, sin anestesia, sin preparación. El mundo se me partió en dos. No recuerdo haber contestado. El sonido de las cucharitas contra las tazas se volvió insoportable. Quise gritarle, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Lo observé y en su rostro no vi remordimiento, vi miedo. Nunca supe cómo decírtelo, murmuró. Tenía dinero, reputación, una familia, no podía perderlo todo. Entonces entendí. No me abandonó por falta de amor, sino por cobardía. El lujo lo había hecho prisionero de sí mismo. Se levantó, dejó unos billetes sobre la mesa y se fue sin esperar respuesta. Me quedé sola, con el café frío y la carta arrugada entre los dedos. Afuera, el atardecer teñía el río de tonos rojizos. Las luces de los hoteles se encendían poco a poco, reflejándose en los escaparates. Pensé en Beatriz, en la ironía de haber criado a su propia madre sin saberlo. Pensé también en Daniel, que quizás sospechaba más de lo que decía. La verdad me dolía, pero al mismo tiempo me daba fuerza. Por fin entendía por qué su padre me miró con tanto espanto aquella noche. Regresé caminando despacio, sintiendo el peso de cada paso. La carta seguía en mi bolso, pero ahora parecía quemar menos. En el camino pasé frente a una tienda de ropa de lujo y me detuve un momento frente al escaparate. Vi mi reflejo junto a los maniquíes perfectos y sonreí. Por primera vez no sentí vergüenza. Había sobrevivido sin todo eso, sin tarjetas, sin joyas, sin herencia. Lo que tenía ahora era más valioso, la verdad. Esa noche, al llegar a casa, abrí la ventana y dejé que entrara el aire fresco. Pensé en todo lo que se avecinaba. Sabía que Fernando no había dicho todo. Detrás de esa confesión había algo más oscuro, algo que aún no comprendía.
Cerré la ventana y me quedé mirando la caja de terciopelo sobre la mesa. Ese pequeño objeto era ahora el hilo que unía el pasado con el presente. Y en mi pecho, en silencio, supe que mi vida estaba a punto de girar hacia un lugar del que ya no habría regreso. No dormí en toda la noche. Las palabras de Fernando se repetían en mi cabeza como un eco imposible de apagar. Beatriz es tu hija. Cada vez que lo recordaba, el aire se me iba del pecho. Caminé por la casa hasta que amaneció. Abrí las cortinas y la luz me golpeó en la cara, pero no me calentó. Pensé en esa niña que alguna vez tuve entre mis brazos solo unas horas, en ese parto apresurado, en el silencio que siguió. Recordé la mirada de la enfermera cuando me dijo que la bebé no había sobrevivido. Todo había sido una mentira cuidadosamente tejida con dinero, poder y miedo. A media mañana decidí salir. Necesitaba caminar, pensar, respirar. Pasé frente a una agencia de viajes con vitrinas relucientes que ofrecían vacaciones en hoteles boutique frente al mar. Me quedé mirando los folletos. Pensé en cuántas vidas se pueden comprar cuando uno tiene la cuenta correcta en el banco. Fernando lo tenía todo: propiedades, herencias, una esposa de apellido largo y una reputación que lo protegía mejor que cualquier guardaespaldas. Y aún así, era un hombre vacío. La riqueza no le había servido para borrar lo que hizo. Solo lo había condenado a vivir con una culpa elegante. Me detuve frente a un aparador de joyería. En el cristal, un collar de perlas brillaba bajo las luces blancas. Pensé en Beatriz, en cómo le fascinaban las joyas, los bolsos de diseñador, las cenas en restaurantes caros donde presumía lo que creía merecer. Me dolió comprender que ese amor por el lujo venía de él, del padre que la crió para mirar por encima del hombro a quienes tenían menos. Respiré hondo y seguí caminando. No podía juzgarla sin entender el veneno que la formó. Aún así, la herida seguía abierta. Por la tarde, Fernando me llamó. Su voz sonaba tensa, como si hablara desde una cuerda floja. Me citó en su casa. Acepté sin pensarlo. Quería respuestas, aunque dolieran. La mansión de los de la Vega estaba en una colina rodeada de jardines cuidados y muros altos. El portón se abrió despacio. Dentro, todo era silencio y mármol. Una empleada me llevó al despacho principal. El olor a madera pulida y vino viejo me revolvió el estómago. En las paredes colgaban retratos de familia, y en uno de ellos, Beatriz sonreía de niña, vestida con encaje blanco. Fernando estaba sentado tras un escritorio enorme, con una carpeta abierta frente a él. Cuando me vio entrar, se levantó despacio. Tenía el rostro cansado, los hombros hundidos bajo el peso de los años. No parecía el mismo hombre que había dirigido empresas, firmado transferencias millonarias, tomado decisiones que afectaban a cientos de personas. Era solo un viejo que ya no sabía cómo limpiar sus errores. «Quiero contarte todo», dijo, y su voz tembló. «Te mentí porque no supe cómo enfrentar lo que hicimos». Me quedé de pie. No quería su arrepentimiento, quería la verdad. Me explicó que cuando nacía Beatriz, su esposa acababa de perder un embarazo. El médico, amigo suyo, le ofreció una salida: registrar a mi hija como suya y hacerme creer que había muerto. «Era lo más fácil», murmuró. Sentí que el corazón se me partía en dos. Me agarré al borde del escritorio, intentando no caer. Fernando seguía hablando, con lágrimas contenidas. «Te busqué años después, pero ya era tarde. Tenía dinero, poder, un apellido que proteger. Y tú te habías convertido en un recuerdo peligroso». Lo escuché sin interrumpirlo, con una frialdad que me sorprendió. Cuando terminó, se acercó con un sobre entre las manos. «Esto es para ti. Es tu parte de la herencia. Es lo mínimo que puedo hacer». Lo tomé sin mirarlo. Sabía que ningún cheque podría pagarme una vida entera de ausencias. La verdadera deuda no se mide en dinero. Le agradecí con un hilo de voz. No por cortesía, sino por dignidad. Me fui antes de que pudiera seguir hablando. Afuera, el aire olía a jazmín y a mentira. Subí al autobús con el sobre apretado contra el pecho. No lo abrí. No quería contaminarme con su culpa disfrazada de generosidad. Esa noche me senté en el balcón de mi casa. Las luces de la ciudad brillaban como joyas lejanas.
Pensé en lo que haría con ese dinero. Tal vez podría abrir una pequeña tienda, pagar mis deudas, vivir tranquila. Pero luego lo supe, ese dinero no me pertenecía. Era la herencia de un pecado. Lo guardé en un cajón. No necesitaba redención material, sino verdad. Y esa no se compra con billetes. La dignidad no se negocia. La dignidad se reconstruye con silencios que no se rompen por orgullo, sino por decisión. Miré al cielo, recordando a mi madre. Ella solía decir que las mentiras bien contadas siempre se pagan en cuotas largas. Supongo que tenía razón. Cerré los ojos y sentí el viento en la cara. Beatriz no sabía nada todavía. Y aunque la idea de enfrentármela me daba miedo, también me daba una fuerza que no conocía. Ya no era la misma mujer que entró al hotel con una caja de terciopelo en las manos. Ahora tenía algo más poderoso, la verdad vestida de seda, suave por fuera, pero imposible de romper. Al entrar a casa, el teléfono sonó. Era Soledad, la empleada que había trabajado con los de la Vega desde siempre. Señora Isabel, necesito verla. Hay algo que usted debe saber. Su voz temblaba. Le dije que iría al día siguiente. Colgué, con el corazón latiendo rápido. Sentí que la historia aún no había mostrado todas sus cartas. Guardé el sobre en el armario y me recosté. Afuera, el ruido lejano de un automóvil me arrulló. Cerré los ojos sabiendo que, al amanecer, nada volvería a ser igual. ¿Y tú? Si el hombre que destruyó tu vida te ofreciera una fortuna para limpiar su culpa, ¿aceptarías el dinero o lo devolverías para conservar tu paz? El amanecer llegó con un olor a pan tostado y a cansancio. Apenas dormí, esperando que dieran las 9 para salir. Me vestí con calma, con una blusa beige y un suéter viejo que todavía olía a lavanda. Guardé el sobre en mi bolso, aunque no pensaba tocarlo. Caminé por las calles de Sevilla, cruzando el puente que daba al barrio de Triana, donde cada esquina parecía contar una historia. La brisa del río me despeinaba, y el sonido del agua me ayudaba a mantener la cabeza en su sitio. No sabía que iba a encontrarme con Soledad, pero sentía que algo en su voz escondía una urgencia que me quemaba por dentro. El edificio donde vivía era modesto, pero bien cuidado. Las macetas colgaban en los balcones, llenas de geranios. Toqué el timbre y esperé. Cuando abrió la puerta, casi no la reconocí. Soledad había envejecido con elegancia, su cabello blanco estaba trenzado y llevaba un delantal bordado. Me miró un segundo y su rostro se transformó. Señora Isabel. Dios mío, usted está viva. Me abrazó tan fuerte que sentí como sus manos temblaban sobre mi espalda. Sus lágrimas me mancharon la blusa, pero no dije nada. Nos quedamos así, en silencio, como dos mujeres que entienden el peso de lo que el tiempo roba. Pasamos a la sala. Todo olía a café recién hecho y a madera vieja. En una esquina, un sillón cubierto con una manta de lana y una foto antigua enmarcada. Era Beatriz, de niña, con un vestido blanco y un lazo en el cabello. Soledad notó mi mirada y suspiró. Antes de seguir, si esta historia tocó alguna parte sensible de tu alma, presiona suscribirse. Aquí compartimos relatos que sanan, que reconfortan y que nos recuerdan que no estamos solas. Acompáñanos en este camino de fuerza y verdad. Yo fui quien la cuidó cuando usted no estaba. Nunca pregunté, pero sabía que algo no encajaba. Me ofreció café en una taza con bordes dorados, y por un instante sentí que estaba en casa. ¿Por qué no me lo dijiste?, le pregunté. Bajó la mirada. Porque tenía miedo. En esa casa el silencio se pagaba bien. Sus palabras me dolieron más que cualquier insulto. Soledad se levantó despacio y fue hacia un cajón del aparador. Lo abrió con cuidado y sacó un sobre amarillento, atado con un listón. Guarde esto durante años. Es suyo. Lo tomé entre las manos. El papel estaba frágil, con olor a humedad y perfume antiguo. Era una carta firmada por Fernando, escrita hacía más de 40 años. Reconocí su caligrafía antes de leer la primera línea. Me temblaron los dedos. Soledad me miraba, con los ojos enrojecidos, esperando que dijera algo. Abrí el sobre con cuidado. Las letras parecían flotar sobre el papel. Isabel,
No puedo sacarte de mi mente. Perdóname. Estoy atrapado en una vida que no me pertenece. Algún día entenderás. No había más. Ninguna explicación, ninguna dirección. Solo esas frases cobardes que no curan. Cerré los ojos y apreté el papel. Todo el aire que había en la habitación se volvió pesado. Soledad me tomó la mano. Nunca supe si debía entregársela, pero siempre sentí que algún día volvería. Le agradecí en voz baja. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas para el pasado. Me quedé mirando la carta sobre la mesa. Pensé en cuánto daño puede causar una mentira escrita con tinta elegante. Mientras Soledad preparaba más café, observé los retratos en la pared. Beatriz en sus fiestas, Beatriz en su boda, Beatriz sonriendo con el mismo gesto de Fernando. No pude evitar preguntarme cuántas veces él la habrá mirado sabiendo la verdad. Soledad regresó con 2 platos de pan dulce y se sentó frente a mí. La niña no tiene la culpa, señora. Fue criada entre apariencias. Asentí. Lo sé. Pero duele igual. Pasamos horas hablando. Me contó cómo Beatriz había crecido entre gritos y silencios, cómo su madre adoptiva la moldeó para aparentar perfección. Era una casa donde se medía el amor por las cosas, no por los gestos, dijo. Recordé los lujos que vi en el hotel, los perfumes, las risas falsas. Todo tenía sentido. La ausencia también se hereda. Cuando el reloj marcó las 2, me levanté. Le di las gracias por guardar lo que era mío y la abracé de nuevo. Usted fue la única que tuvo valor para recordarme, le dije. Y usted, el valor de volver, respondió. Al salir, el sol de la tarde me encandiló. Caminé sin rumbo, sosteniendo la carta contra el pecho. Sentía un hueco en el estómago, pero también una claridad nueva. No había duda de que mi regreso había movido algo en esa familia. Las verdades, cuando se liberan, hacen ruido. Crucé una avenida llena de tiendas. Los escaparates mostraban ropa de diseñador, zapatos italianos, bolsas de cuero. Me pregunté cuántas de esas cosas había comprado Beatriz con dinero que, sin saberlo, le pertenecía a mi historia. Sonreí, sin amargura, solo con una especie de resignación elegante. Al llegar a casa, dejé la carta sobre la mesa, junto a la caja de terciopelo. Encendí una vela, más por costumbre que por fe. Me serví una copa de vino barato y me quedé observando el fuego moverse. El silencio era tan profundo que escuchaba mis propios pensamientos, ese rumor interno que no se calla. Sabía que Beatriz seguía ignorante de todo, ajena al hilo invisible que nos unía. Pero el destino ya había girado su rueda. No hay mentira que dure eternamente. Tarde o temprano, la verdad encuentra una grieta por donde colarse. Miré el sobrecerrado, la tinta desvanecida, el listón deshecho. Pensé en Soledad, en su voz temblorosa, en su fidelidad al secreto. En un mundo donde todos callan por dinero, alguien se había atrevido a recordar por amor. Apagué la vela y me acosté sin cambiarme la ropa. Afuera, el viento soplaba con fuerza, haciendo vibrar las ventanas. Cerré los ojos y supe que esa carta no era el final. Era solo la llave de algo que aún no comprendía. Algo que, pronto, me obligaría a enfrentar cara a cara a la hija que nunca pude abrazar. Daniel me llamó temprano, su voz sonaba tensa, como si estuviera cumpliendo una obligación. Mamá, Beatriz quiere invitarte a almorzar. Dice que quiere arreglar las cosas. Dudé un momento, pero acepté. No porque confiara en ella, sino porque sentí que ese encuentro sería necesario. Me puse un vestido color arena y un collar sencillo. Mientras me peinaba frente al espejo, pensé en la carta de Fernando, guardada en el cajón. La verdad se movía debajo de todo, como una corriente silenciosa. Y aunque sabía que ese almuerzo no era inocente, decidí asistir. Hay batallas que se pelean con la frente en alto, aunque una ya sepa el resultado. La casa de Daniel y Beatriz estaba en una zona elegante, con jardines cuidados y portones eléctricos. Al llegar, un guardia me pidió mi nombre, como si fuera una extraña. Entré caminando despacio. El sol caía sobre el mármol del vestíbulo, donde un florero con lirios blancos perfumaba el aire. Había cuadros modernos, cortinas de lino y muebles importados. Todo olía a dinero,
a esas vidas donde el silencio también se compra. Beatriz me recibió en la puerta, con un vestido color crema y un perfume caro que llenaba el ambiente. Sonrió sin mostrar los dientes. Qué gusto verla, Isabel. No me llamó suegra. Nunca lo hacía. Pasamos al comedor. La mesa estaba servida con una vajilla de porcelana y copas finas. Daniel se sentó frente a mí, sin mirarme. Un mesero, vestido con uniforme negro, trajo las entradas. En ese momento comprendí que aquella invitación no era un gesto de reconciliación, sino una exhibición de poder. Beatriz hablaba de viajes, de inversiones, de una cuenta nueva que abrirían en el banco. Sus palabras eran frías, pero sus ojos ardían. Deberías descansar, Isabel. Hay spas de lujo con programas especiales para gente de tu edad. Sonreí, tragando despacio el vino que me ofrecieron. No necesito que me rejuvenezcan, Beatriz. Solo que me respeten. Daniel tosió. Quiso suavizar el ambiente con frases vacías. Mamá, Beatriz solo intenta cuidar de ti. Ella se rió, esa risa baja que lastima más que un grito. Claro, Daniel, tu madre es parte de la familia, aunque a veces lo olvide. Su ironía cayó sobre la mesa como un peso muerto. Sentí un calor recorrerme el cuerpo, una mezcla de humillación y furia contenida. No lo olvido, Beatriz, respondí. De hecho, lo recuerdo cada vez que vengo a su casa y me tratan como a una invitada indeseada. Hubo un silencio incómodo. El sonido del tenedor contra el plato fue lo único que se escuchó. El mesero retiró los platos. Beatriz sirvió vino en su copa y me observó con calma fingida. Deberías vender tu casa, Isabel. No es segura para alguien de tu edad. Daniel y yo podemos encargarnos de tus finanzas. La palabra finanzas salió de su boca con una dulzura envenenada. Comprendí lo que buscaba: control, dominio. Esa mujer no quería ayudarme, quería saber cuánto tenía, cuánto valía, cuánto podía quitarme. Gracias, pero mis cuentas están bien, dije sin levantar la voz. No necesito una cuenta conjunta para sentirme acompañada. Daniel la miró, incómodo. Ella bebió un sorbo de vino y sonrió con desdén. Me concentré en la luz que entraba por las ventanas grandes. En el reflejo del cristal vi mi propio rostro, cansado, pero firme. A veces uno envejece sin notarlo, hasta que el desprecio ajeno te lo recuerda. Beatriz seguía hablando de dinero, de propiedades, de proyectos. Cada palabra era una forma de recordarme mi lugar. Deberías considerarlo, Isabel. No tiene sentido que una casa tan vieja quede sola. Piénsalo, te conviene. Le sonreí con suavidad. Las casas viejas guardan historias. Y algunas, secretos que no te imaginas. Ella arqueó las cejas, pero no respondió. Sabía que algo en mis palabras la había inquietado. El postre llegó con un aroma a vainilla y almendras. Daniel intentó hablar del trabajo, pero Beatriz lo interrumpió para contar una anécdota sobre una cena en un club privado. La escuché en silencio, sin interrumpirla. Cada frase era una confirmación de su mundo superficial. Cuando terminó, dejó la cuchara y me miró directamente. Isabel, hay residencias muy buenas, con atención médica y actividades. Podría conseguirte un lugar ahí. No tendrías que preocuparte por nada. Sus ojos brillaban. No era compasión. Era impaciencia disfrazada de cortesía. Solté la servilleta sobre la mesa. Beatriz, yo me crié trabajando desde los 14. Fui madre sola, cocinera, costurera, limpié casas y crié a mi hijo sin pedirle nada a nadie. No voy a pasar los años que me quedan obedeciendo órdenes de quien no sabe lo que cuesta ganarse el pan. No necesito tu caridad. Su sonrisa se borró. Daniel bajó la cabeza. El reloj de pared marcó la hora con un sonido metálico. Me levanté despacio, sabiendo que ese momento quedaría grabado. La dignidad no se hereda. Se defiende. Me despedí con un gesto breve y caminé hacia la puerta. El aire afuera olía a naranjos. Mientras caminaba por el sendero de piedra, recordé las palabras de Soledad. La niña no tiene la culpa. Quizá no la tenía, pero el daño estaba hecho.
Me prometí que la próxima vez que nos viéramos, no volvería a quedarme callada. Detrás de toda su elegancia había una historia que aún desconocía, y yo estaba dispuesta a descubrirla. En el fondo, intuía que ese almuerzo no había sido una despedida, sino el comienzo de la verdadera confrontación. Al llegar a casa, dejé el bolso sobre la mesa y me quité los zapatos. En el reflejo del espejo vi mis ojos encendidos, llenos de una fuerza que no recordaba. Abrí el cajón donde guardaba la carta de Fernando y la caja de terciopelo. Las puse frente a mí. Todo lo que había callado comenzaba a unirse como piezas de un mismo rompecabezas. Cerré los ojos y respiré hondo. Sabía que pronto alguien más tocaría mi puerta. Y esta vez, no iba a esconderme. Pasaron varios días antes de que el coraje se me enfriara. No era rabia lo que sentía, era una mezcla de decepción y claridad. Cuando una verdad se enciende, no hay forma de apagarla. Caminaba mucho por las calles, observando a la gente, los escaparates, las terrazas llenas de turistas. Todo me parecía una obra montada, un teatro de apariencias. Una tarde, sin pensarlo, tomé un autobús al centro. Recordé que Fernando había donado una sala en el Museo de Bellas Artes. Decían que ahí estaban los retratos de su familia, una galería de rostros impecables. Quise verlo con mis propios ojos. No para juzgar, sino para entender qué papel jugaba yo en esa historia pintada con mentiras. El museo era un edificio hermoso, con columnas de mármol y vitrales que dejaban pasar la luz como si el sol pintara con pinceles invisibles. Pagó mi entrada una muchacha del mostrador que me sonrió con amabilidad. Caminé por los pasillos en silencio, escuchando mis pasos resonar sobre el suelo pulido. En las paredes colgaban retratos de mujeres envueltas en telas finas, hombres con trajes de otra época, sonrisas que ocultaban secretos. Cada pintura parecía observarme, como si supieran quién era. En el fondo del salón principal había una placa dorada, donación de la familia de la Vega. Me acerqué despacio, como si caminara hacia un espejo que podía romperse. Había un retrato enorme de Fernando con su esposa, pintado con trazos suaves. Entre ambos, una niña de unos 6 años, Beatriz. Llevaba un vestido de encaje blanco y un lazo azul en el cabello. Su mirada era inocente, pero en ella ya se adivinaba la distancia. Frente a ese cuadro, algo en mi pecho se apretó. Reconocí la forma de sus ojos, el arco de las cejas, y entendí que la sangre deja rastros imposibles de borrar. Sentí un nudo en la garganta. A un costado, una cortina de terciopelo rojo cubría parte del muro. Me acerqué y, sin pensarlo, la corrí. Detrás, había otro retrato. Más pequeño, cubierto de polvo. El marco estaba desgastado, como si el tiempo lo hubiera castigado. Cuando lo vi, me quedé sin aire. Era yo. Más joven, con el cabello suelto, vestida de blanco, mirando hacia la derecha con una sonrisa que ya no recordaba. En la esquina inferior, una firma, F. de la Vega, 1973. Sentí que las piernas me temblaban. Me acerqué hasta rozar el lienzo con los dedos. No podía creerlo. Me había pintado. Y luego me había escondido. El corazón me golpeaba el pecho con fuerza. Miré alrededor. No había nadie. Toqué el marco, como si necesitara comprobar que era real. ¿Cuántas personas habrían pasado por ese pasillo sin saber quién era esa mujer? Pensé en Beatriz, caminando tal vez alguna vez frente a esa misma pintura, sin sospechar que miraba el rostro de su verdadera madre. Las lágrimas me nublaron la vista. Era una ironía cruel. Yo, borrada de su vida, colgada en una pared silenciosa, decorando un museo que él pagó con dinero manchado de abandono. Me senté en una banca cercana. Cerré los ojos y escuché el murmullo lejano de los visitantes. Sentí una mezcla de tristeza y poder. Él quiso desaparecerme, pero sin darse cuenta me había inmortalizado. Me pintó con amor, y ese amor, aunque oculto, sobrevivió a todos sus intentos por borrarme. En silencio, sonreí. Las huellas del pasado pueden disfrazarse, pero no se pierden. La pintura era la prueba. Y aunque nadie más lo supiera, yo estaba ahí. De pie, en su historia, sin permiso, sin apellido, pero con memoria. Una empleada del museo se acercó con cautela. «¿Está usted bien, señora?».
Asentí, solo recordando. Me preguntó si conocía al artista. Un poco, respondí. Lo suficiente para saber que mentía bien. Ella sonrió sin entender. Le pedí papel y pluma. Escribí en silencio. No murió. Solo fue borrada. Doblé el papel y lo deslicé detrás del marco, entre la madera y el lienzo. Era mi forma de dejar constancia, mi pequeña venganza. No buscaba reconocimiento, solo verdad. Antes de salir, volví a mirar los cuadros. En cada uno vi algo distinto: rostros felices, miradas vacías, manos apretadas con fuerza. Salí del museo con el alma agitada. Afuera, el aire era cálido y el cielo empezaba a teñirse de rosa. Caminé por la calle empedrada con paso lento. Tenía la sensación de haber conversado con los fantasmas del pasado y, por primera vez, no sentir miedo. En algún lugar de esa galería quedaba mi huella. Ya no podían esconderme. Tomé un café en una terraza cercana. Pedí un espresso fuerte y un trozo de pan con mantequilla. Miré a la gente pasar. Nadie sabía quién era yo, pero en mi interior algo había cambiado. Sentía que el poder del silencio también podía ser un arma. No hacía falta gritar para existir. Me quedé ahí, mirando cómo el sol se escondía detrás de los tejados, pensando en lo que vendría después. Sabía que Beatriz pronto iba a saber la verdad, aunque aún no sabía cómo. De camino a casa, pasé frente a un escaparate con marcos dorados. Vi mi reflejo y pensé en el retrato del museo. Era la misma mujer, pero distinta. Aquella fue pintada con amor, esta, forjada por la vida. Al llegar, abrí la ventana y dejé entrar el aire de la noche. Me senté frente a la mesa donde guardaba la caja de terciopelo. La toqué con cuidado, como si pudiera oír su respiración. Y en ese silencio supe que el siguiente paso sería inevitable: enfrentarme con Fernando cara a cara y arrancar de su boca todo lo que aún callaba. Volví a ver a Fernando 3 días después. Me llamó su asistente para decir que Beatriz me esperaba en la bodega de vinos que la familia tenía en las afueras de Sevilla. La voz sonaba formal, pero el mensaje escondía algo más. Dudé, pero acepté. Quería entender por qué me estaban buscando ahora, después de tanto desprecio. Tomé el autobús al mediodía. Desde la ventana observaba los campos dorados y las hileras de olivos que parecían moverse con el viento. El sol brillaba fuerte y el aire olía a uva madura. Sentí que el destino me empujaba hacia una verdad inevitable. La finca era enorme. Un camino de piedra llevaba hasta una casona blanca rodeada de cipreses. Bajé del autobús y respiré hondo. Frente a mí, un portón de hierro forjado con el nombre de La Vega y Hijos. Entré despacio. Un joven con uniforme me recibió con cortesía. La señora Beatriz la espera en la sala de catas. Caminé por un pasillo largo, donde las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas. Rostros sonrientes, copas levantadas, botellas con etiquetas doradas. Cada imagen era una promesa de éxito que sabía a mentira. Beatriz estaba de pie junto a una mesa de roble, con una copa de vino tinto entre las manos. Llevaba un vestido ajustado color burdeos y un collar de perlas grandes. Su expresión era fría, casi teatral. «Qué gusto que haya venido, Isabel», dijo, como si fuéramos viejas conocidas. «Quiero aclarar las cosas, de mujer a mujer». Me senté frente a ella. No respondí. El silencio fue mi escudo. Ella giró la copa lentamente, observando el reflejo del líquido. «Mi padre no ha estado bien. Últimamente dice cosas sin sentido. Habla de usted, de un pasado que no entiendo. Tal vez sea mejor que deje de verlo». Cada palabra suya tenía el filo de una amenaza. «Si quiere proteger a su padre, empiece por escuchar lo que calla», le respondí. Beatriz soltó una risa corta. «No necesito consejos de alguien que vive de recuerdos». Se acercó a mí, dejando la copa sobre la mesa con fuerza. «No sé qué quiere, Isabel. Pero si busca dinero, no lo tendrá. Todo lo que pertenece a esta familia está legalmente protegido». La observé sin parpadear. «No busco dinero, Beatriz. Busco verdad. Aunque a usted le incomode».
Su rostro se endureció. Había algo en mis palabras que la descolocaba. De pronto, un ruido seco llenó la sala. Beatriz había arrojado la copa contra el suelo. El cristal estalló en pedazos, salpicando vino sobre las baldosas. «Lárguese de mi propiedad», gritó, con una furia que desbordaba el maquillaje. «No quiero verla cerca de mi padre ni de mi familia». Permanecí inmóvil. La miré fijamente. En sus ojos había más miedo que odio. «No se preocupe, Beatriz», dije con voz calmada. «El pasado no necesita invitación. Llega solo». Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Detrás de mí, el vino se escurría entre las grietas del suelo como si fuera sangre. Al salir, me topé con don Fernando. Venía acompañado de 2 hombres, probablemente socios o abogados. Al verme, detuvo el paso. «Déjenos solos», ordenó. Los hombres se alejaron sin decir palabra. «Beatriz está fuera de control», dijo, intentando sonreír. «No la juzgues, está confundida». Me quedé mirándolo. «No está confundida, Fernando. Está repitiendo lo que aprendió de ti». Su rostro perdió el color. Me ofreció un pañuelo, pero no lo tomé. «Si quieres protegerla, dile la verdad. Es tu última oportunidad de hacer algo decente». El viento soplaba fuerte entre los viñedos. Las hojas se movían como olas verdes. Fernando suspiró. «No sé cómo hacerlo sin destruirla». Lo interrumpí. «La destruiste el día que me mentiste a mí. Todo lo que vino después fue consecuencia». Lo vi tambalearse un poco. Tenía el gesto cansado, el alma vieja. «La empresa está en problemas», murmuró. «Beatriz no lo sabe. Si la verdad sale ahora, todo se derrumba». Lo miré con una mezcla de tristeza y compasión. A veces hay que perderlo todo para recuperar lo que importa. Él asintió, pero sus ojos se llenaron de miedo. Nos quedamos en silencio un momento. El sol empezaba a esconderse y el aire olía a madera húmeda y vino derramado. Fernando sacó algo del bolsillo, un llavero con un colgante dorado. «Este es de la oficina principal. Si quieres respuestas, búscalas tú misma». Me lo dio sin mirarme. Sus manos temblaban. Lo tomé, sabiendo que acababa de entregarme la llave a un secreto mayor. Detrás de él, Beatriz nos observaba desde lejos, con los ojos cargados de rabia. «El odio se hereda», pensé, «pero también la culpa». Salí caminando hacia el camino principal. Sentía el peso del llavero en la palma, el frío del metal. En el cielo, una bandada de aves cruzaba en dirección al río. No sabía que iba a encontrarme en esa oficina, pero algo dentro de mí me decía que el tiempo de callar había terminado. Todo lo que había sido oculto empezaba a salir a la luz. La copa rota era solo el primer aviso. El cristal, como la mentira, no se puede recomponer. Esa noche, al llegar a casa, abrí la caja de terciopelo y guardé dentro el llavero. Era mi manera de unir las piezas de esta historia. Miré por la ventana. La ciudad dormía, pero mi mente no. La figura de Beatriz, gritando con los ojos llenos de miedo, se repetía una y otra vez. No la odiaba. La entendía. El veneno del silencio también se transmite con amor. Encendí una vela y recé sin fe, solo para no sentirme tan sola. La verdad me esperaba, y no iba a dejarla plantada. ¿Y tú? Si el pasado te entregara la llave que puede destruir a quienes te hirieron, ¿la usarías para vengarte o para liberarte? No dormí. Pasé la noche sentada frente a la mesa, mirando el llavero dorado como si fuera una prueba viva. El metal reflejaba la luz de la vela, y cada destello parecía recordarme que no hay mentira que dure para siempre. Afuera, la ciudad estaba en silencio. A las 6 me preparé un café fuerte y me vestí con calma. Llevaba un abrigo gris y el cabello recogido. No quería parecer frágil. Tomé el llavero, lo guardé en el bolso de cuero y salí a buscar respuestas. No sabía qué iba a encontrar, pero tenía la certeza de que algo importante me esperaba al otro lado de esa puerta cerrada durante tantos años. La oficina de los de la Vega estaba en un edificio antiguo del centro, con una fachada de piedra y ventanas altas. En el vestíbulo, un guardia me pidió identificación.
Mostré el llavero con el emblema grabado. Pase, señora, dijo, sin hacer preguntas. Subí por una escalera de mármol que olía a cera y polvo. En cada peldaño se sentía el peso de las decisiones tomadas ahí dentro. Al llegar al tercer piso, encontré la puerta con una placa dorada, Dirección General Fernando de la Vega. Dudé un momento, respiré hondo y entré. El despacho era enorme. Cortinas de terciopelo azul, muebles de madera oscura, una alfombra persa cubriendo el suelo. En el escritorio, una lámpara de cristal encendida y varios documentos apilados. Me acerqué con cautela, como si pisara terreno prohibido. Sobre la mesa, un portafolio abierto y una carpeta marcada con mi nombre. Mi corazón se aceleró. Dentro había contratos, certificados de acciones y un documento notariado. Leí despacio: transferencia del 65% de las acciones de la empresa de la Vega y Hijos a nombre de Isabel Martín. Sentí un mareo. No podía ser. Me senté en la silla de cuero frente al escritorio, tratando de asimilarlo. El papel temblaba en mis manos. Al final del documento, la firma de Fernando. Todo era legal, reciente. No entendía sus motivos, pero supe que aquello cambiaba todo. Ese hombre que me había borrado del mundo ahora me estaba devolviendo su apellido en forma de poder. Tal vez era su manera de pedir perdón. Tal vez era otra forma de manipulación. Aún así, lo sentí como una reparación. No la que esperaba, pero sí la que merecía. El sonido de la puerta interrumpió mis pensamientos. Entró un hombre de traje oscuro, delgado, con expresión profesional. Señora Martín, soy el notario de confianza del señor de la Vega. Él pidió que le entregara esto personalmente. Me dio un sobresellado. Lo abrí. Adentro había una carta manuscrita. Isabel, ya no puedo seguir mintiendo. Cuando leas esto, habré dejado todo en tus manos. La empresa es tuya. Cuida lo que construimos, aunque haya nacido del dolor. No había despedida. Solo su firma, apretada, como si la hubiera escrito entre lágrimas. El notario me miró con respeto. El señor está enfermo. No creo que vuelva a trabajar. Asentí sin poder hablar. Guardé los documentos en mi bolso y salí del despacho. En el pasillo, los empleados me observaban con curiosidad. Nadie sabía quién era, pero algo en mi paso firme les impidió preguntar. Bajé las escaleras con la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, tenía el control. No poder borrar el pasado no significa no poder escribir el resto de la historia. Fuera del edificio, el aire me golpeó con fuerza. Caminé sin rumbo, con el corazón latiendo rápido. Pasé frente a un restaurante elegante donde solían reunirse empresarios. En una de las mesas del ventanal estaba Beatriz, riendo con un grupo de amigos. Vestía un traje blanco impecable, con un broche de oro en el cuello. Me detuve unos segundos, observándola. Ella no me vio. Había algo poético en verla disfrutar del poder que en realidad ya no le pertenecía. En silencio, seguí mi camino. No había espacio para la venganza, solo para la justicia. Esa noche, guardé los documentos en una caja metálica y la escondí detrás de un mueble. Me preparé una sopa y comí sola, en calma. El sonido del reloj de pared llenaba el vacío de la casa. Pensé en Fernando, en la carta, en su voz quebrada. Había querido controlarlo todo, incluso su redención. Pero al hacerlo, me había dado más de lo que imaginaba, la posibilidad de decidir por mí misma. La dignidad no era una herencia, era una conquista. Antes de dormir, miré por la ventana. Las luces de la ciudad parecían estrellas caídas. En algún hospital, Fernando luchaba contra sus fantasmas. Y en alguna cama lujosa, Beatriz dormía creyendo que seguía siendo la reina de un imperio que ya no era suyo. Sonreí, sin malicia. No sentía odio. Sentía justicia. Cerré las cortinas, apagué la luz y me recosté. La guerra no había terminado, pero por primera vez, las cartas estaban de mi lado. Al amanecer, el teléfono sonó. Era Soledad. Su voz sonaba alterada. Señora Isabel, tiene que venir. Algo grave pasó. Me quedé en silencio unos segundos.
Sabía que ese día iba a llegar. Las verdades nunca viajan solas, siempre traen consecuencias. Tomé mi abrigo, los papeles y salí sin mirar atrás. Lo que me esperaba sería la prueba final de cuánto estaba dispuesta a perder por recuperar mi nombre. El amanecer me encontró en la estación de autobuses, con el corazón en un puño y los documentos de la empresa guardados en una carpeta. Soledad me había pedido que fuera al Hotel Alfonso XIII, el más lujoso de Sevilla. Beatriz organizará un evento grande ahí. Usted tiene que venir, me dijo. No entendí del todo, pero confié en su tono. El autobús avanzó lento entre calles llenas de vida. A través de la ventana vi escaparates con vestidos brillantes, perfumes costosos, relojes que valían más que una casa. Todo ese lujo me pareció hueco, un escenario que se derrumbaría con una sola verdad. Llegué al hotel a mediodía. El vestíbulo era un desfile de flores, cámaras y periodistas. Una alfombra roja cruzaba el suelo de mármol. Un cartel dorado anunciaba: Premio Mujer del Año, Beatriz de la Vega. Me quedé observando en silencio. Los invitados entraban con sonrisas falsas y trajes de diseñador. Un camarero me ofreció una copa de vino, pero la rechacé. No vine a brindar. Vine a terminar lo que empecé. Me acerqué a una de las columnas del salón y esperé. Cada sonido, cada flash, me hacía recordar los años que me habían robado. De pronto, la vi. Beatriz bajaba las escaleras con un vestido rojo de seda italiana, largo, con una abertura que dejaba ver su seguridad. Su cabello estaba recogido en un moño perfecto, y en su cuello brillaba un collar de diamantes. Sonreía con esa confianza de quien cree tenerlo todo. El público la aplaudió. Yo la observaba desde lejos, sintiendo una mezcla extraña de orgullo y tristeza. En algún rincón de mi alma seguía siendo mi hija, aunque nunca me llamara madre. El maestro de ceremonias tomó el micrófono, y ahora, con nosotros, la ganadora de este año, símbolo de elegancia, liderazgo y poder, Beatriz de la Vega. Beatriz subió al escenario, saludó con una sonrisa impecable y empezó a hablar. Gracias a todos por estar aquí. Este reconocimiento no es solo mío, sino de mi familia, de mi padre, que me enseñó a luchar, y de mi esposo, que confía en mí. Las cámaras la enfocaban desde todos los ángulos. Yo apreté la carpeta contra el pecho. En una de las pantallas, apareció una fotografía de Fernando. En ese instante, sentí una punzada en el corazón. Sabía que él no llegaría. Sabía que no podía. Pero lo que nadie sabía era que su última voluntad ya tenía destinatario. Una voz interrumpió la ceremonia. Antes de continuar, hay alguien más a quien debemos agradecer, dijo un hombre del comité. La verdadera fundadora y benefactora de la Fundación de la Vega, la mujer que hizo posible este evento. El público murmuró. Beatriz frunció el ceño, desconcertada. El maestro de ceremonias sonrió. Por favor, recibamos con un aplauso a la señora Isabel Martín. El silencio fue absoluto. Sentí que el aire se detenía. Caminé despacio por la alfombra, con los ojos de todos clavados en mí. Cada paso pesaba como un año de humillaciones. Subí al escenario y miré a Beatriz. Estaba pálida. Dio un paso hacia atrás, con los labios apretados. «¿Qué hace usted aquí?», murmuró. Levanté la carpeta. «Vengo a devolver lo que me quitaron». El público contenía la respiración. Abrí el documento frente a los micrófonos. Por disposición legal del señor Fernando de la Vega, el 65% de las acciones de la empresa y esta fundación pertenecen a Isabel Martín. Los flashes explotaron. Beatriz trató de reír, pero su voz temblaba. «Eso es imposible». La miré a los ojos. Imposible fue todo lo que soporté en silencio. La sala se llenó de murmullos. Algunos periodistas empezaron a grabar, otros tomaban notas apresuradas. Beatriz bajó del escenario y se acercó a mí. «¿Qué pretende? ¿Arruinarme?». Sus palabras eran un susurro furioso. «No, hija», respondí sin pensarlo. Ella se detuvo en seco. «¿Qué dijiste?». Las lágrimas me ardían, pero no desvié la mirada. «No vine a destruirte. Vine a contarte quién soy». El micrófono seguía encendido.
Su rostro se transformó, como si todo el maquillaje se derritiera al mismo tiempo. El público quedó mudo. Tu padre me mintió, continué. Me hizo creer que habías muerto al nacer. Me robó la vida y te crió en su mentira. Pero la sangre no se borra, Beatriz. La llevas en los ojos, en la voz, en el orgullo. Ella dio un paso atrás. No, eso no puede ser. En ese momento, las cámaras captaron su rostro. Daniel se levantó entre el público, sin saber qué hacer. El presentador intentó retomar el control del evento, pero nadie lo escuchaba. Beatriz cayó de rodillas, cubriéndose la cara. No, no puede ser verdad. Me incliné hacia ella y le susurré, lo es. Y no te lo digo para herirte. Te lo digo para liberarte. Luego me giré hacia la multitud. El poder sin verdad no es poder. Es prisión. Dejé la carpeta sobre el atril y bajé del escenario. Los flashes seguían. Sentí que el aire se volvía liviano, como si por fin pudiera respirar después de años bajo el agua. No miré atrás. Ya no era la mujer que entró al hotel con miedo. Era alguien nueva. La historia que me robaron acababa de volver a mis manos. Al salir del salón, Soledad me esperaba en la puerta. Me abrazó sin decir palabra. Era necesario, murmuró. Asentí. En el pasillo, el sonido de una copa al romperse me hizo girar. Beatriz seguía arrodillada, rodeada de periodistas, llorando en silencio. No sentí venganza, solo un cansancio profundo. Todo lo que alguna vez me quitaron se había transformado en algo más poderoso, la verdad. Caminé hacia la salida, mientras los aplausos y el caos se mezclaban detrás de mí. Afuera, el sol caía sobre Sevilla con un brillo distinto. El eco de los aplausos aún resonaba en mis oídos cuando salí del hotel. La brisa de la tarde me golpeó el rostro como un abrazo necesario. Caminé despacio hasta el final de la calle, tratando de asimilar lo que acababa de pasar. Había soltado una verdad que llevaba décadas atrapada en el pecho, y ahora flotaba libre, sin control. Volteé hacia atrás. El Hotel Alfonso XIII seguía iluminado, lleno de cámaras y murmullos. Detrás de esas paredes, mi hija, mi propia hija, lloraba frente a todos. No sentí triunfo. Sentí una tristeza inmensa, esa que llega cuando uno se da cuenta de que decir la verdad también destruye. El chofer del taxi me reconoció. La felicito, señora. Lo que hizo hoy fue valiente. Sonreí apenas. Valiente, sí, pero duele. Subí al coche y miré por la ventana mientras la ciudad pasaba como un río de luces. Pensé en Beatriz, en sus lágrimas cayendo sobre el suelo de mármol, y recordé mi propio llanto hace tantos años, sola en un hospital, cuando me dijeron que había perdido a mi hija. Todo se cerraba como un círculo perfecto, pero no había paz todavía. La verdad era como el vino derramado, mancha todo antes de purificar. Esa noche no pude dormir. Me senté junto a la ventana, con una taza de té entre las manos. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. En la calle, el silencio era absoluto. Pensé en Fernando, en su voz quebrada, en la decisión de dejarme la empresa. Quizá sabía que su tiempo se acababa. Quizá planeó todo para que ese momento fuera inevitable. La justicia tiene maneras extrañas de manifestarse. A veces se disfraza de tragedia. En ese instante entendí que no solo había liberado mi historia, también la suya. A las 8 de la mañana, Soledad tocó la puerta. Traía los ojos hinchados. Fernando murió anoche, me dijo. Sentí un vacío en el pecho. No lloré, pero el alma me pesó como piedra. Se fue tranquilo, continuó. Me pidió que le dijera que no se arrepentía de haberte buscado. Me quedé callada. Todo dentro de mí era un silencio espeso, como el aire antes de una tormenta. La muerte no borra las culpas, pero las vuelve más claras. Pensé en Beatriz. No sabía si ella ya lo sabía. Fuimos juntas al velorio. La casa estaba llena de flores caras, incienso y murmullos hipócritas. Todos los amigos de la familia estaban ahí, vestidos de negro, con expresiones estudiadas. Beatriz no aparecía. Daniel me vio entrar, pero no dijo nada. Caminé hasta el ataúd y toqué el borde de madera brillante.
Al final lo hiciste, susurré. Dejaste la verdad donde debía estar. Cerré los ojos un momento y sentí un nudo en la garganta. Detrás de mí, alguien rompió a llorar. Era Beatriz. Su llanto era distinto esta vez. Desechó, sin orgullo, sin máscaras. Se acercó lentamente, con el maquillaje corrido y los ojos rojos. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», me preguntó. Su voz era apenas un hilo. La miré con ternura y dolor. Porque yo también lo supe demasiado tarde. Sus labios temblaron. Se cubrió el rostro con las manos. La abracé sin pensarlo. Era la primera vez que la sentía tan cerca. El tiempo no se detuvo, pero el mundo sí se cayó. Nos quedamos así, frente a un ataúd que contenía al hombre que había mentido a las dos, el mismo que, al final, nos había unido. Daniel nos observaba desde lejos. Vi su mirada quebrarse. Se acercó despacio y puso una mano en mi hombro. «Perdón, mamá. No sabía qué hacer». Lo abracé también. No lo culpé. Nadie nos enseña a enfrentar verdades así. En ese momento, no éramos madre, hijo y nuera. Éramos 3 sobrevivientes de la misma mentira. Los fotógrafos afuera esperaban, pero a mí ya no me importaba. Los secretos de los ricos se venden caros, pero ese instante no tenía precio. Era mío, y lo guardaría para siempre. Durante la ceremonia, Beatriz no habló. Solo miraba el féretro con una mezcla de rabia y tristeza. Al final, se acercó al micrófono. Su voz temblaba, pero era firme. Mi padre fue un hombre poderoso. Pero lo que más me enseñó, sin querer, fue lo que no quiero ser. Sus palabras cayeron pesadas, como piedras. Algunos invitados bajaron la mirada. Yo sentí que algo en ella había cambiado. La soberbia empezaba a agrietarse. Y entre esas grietas, tal vez, había espacio para un perdón que aún no entendía. Después del funeral, la acompañé a su casa. Nadie habló durante el camino. Cuando llegamos, me pidió que entrara. «No sé cómo empezar», murmuró. «Empieza por no llamarme Isabel», respondí. «Llámame mamá, si puedes». Me miró sorprendida. Sus labios se movieron, pero no salió sonido. Caminó hasta la ventana y miró hacia el jardín. «Dame tiempo», dijo. Asentí. No tenía prisa. Aprender a amar también lleva su proceso. Esa noche regresé a casa agotada. Encendí una vela y me serví una copa de vino. Observé cómo el cristal reflejaba la llama, y en ese juego de luces entendí por qué la verdad duele tanto, porque rompe, pero también limpia. El llanto de Beatriz había sido como ese cristal roto, doloroso, sí, pero necesario. Cerré los ojos y sentí una paz ligera, como si por fin pudiera descansar. Afuera, la lluvia comenzó a caer, suave, purificadora. Y supe que, de algún modo, todo empezaba a recomponerse, pedazo por pedazo. La casa estaba en silencio. Después del funeral, todo se había quedado suspendido, como si el tiempo no supiera qué hacer con tanto vacío. Caminaba descalza por el pasillo, con la copa de vino aún en la mano. En la mesa seguían los documentos de la empresa, pero ya no me importaban. El dinero, las propiedades, las cuentas, nada de eso podía devolver lo que la vida se llevó. Lo único que quería era cerrar ese círculo, entender qué hacer con lo que quedaba. Me senté frente a la ventana abierta y escuché la lluvia golpear los cristales. Ese sonido siempre me recordaba que, incluso en la tormenta, hay limpieza. A media mañana, Daniel llegó sin avisar. Su cara estaba pálida, los ojos hinchados. «Mamá, no pude dormir. Beatriz está muy mal». Lo abracé sin decir nada. «No la juzgues tan duro», me pidió. Todo lo que creyó era mentira. Sus palabras me dolieron. No porque tuviera razón, sino porque yo también había vivido esa mentira. Le serví café en una taza de cerámica azul, la misma que usaba cuando era niño. Nos quedamos en silencio. A veces no hacen falta palabras para entender que el amor, aunque esté roto, sigue ahí, respirando despacio. Cuando Daniel se fue, encontré un sobre bajo la puerta. Sin remitente. Dentro había varias cartas viejas,
atadas con un hilo rojo. Las abrí una por una, con las manos temblorosas. Eran cartas de Beatriz. Algunas escritas con tinta infantil, otras con letra adulta, pero todas dirigidas a una madre que no conocía. A veces sueño que tengo una mamá que me canta al dormir. Hoy me caí en el colegio, y mi papá no vino. Si algún día existes, quiero que sepas que no te culpo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Esas cartas nunca salieron de la casa de los de la Vega. Fernando las guardó. Y yo, sin saberlo, estuve ausente hasta en sus sueños. Leí una, la más reciente. Fechada hacía 3 meses. A veces me miro al espejo y no sé quién soy. Dicen que me parezco a ti, pero no sé si eso es bueno o malo. Cerré los ojos. Sentí que el alma se me encogía. El hilo rojo se deshizo entre mis dedos, cayendo al suelo como un símbolo. No sabía si llorar por lo perdido o por lo encontrado. Guardé las cartas en la caja de terciopelo, junto al broche de mi madre y la llave dorada. Era mi manera de reunir lo que la vida había separado. Esa tarde, Beatriz me llamó. Su voz era débil, casi un susurro. «¿Podemos vernos?» Acepté sin pensarlo. Nos encontramos en un café pequeño, lejos del centro. Ella llegó con un abrigo gris y el cabello suelto. Sin maquillaje. Parecía otra. Se sentó frente a mí y puso sobre la mesa una carta doblada. La encontré en el escritorio de papá. «Es para ti». La abrí despacio. «Isabel, si algún día Beatriz te busca, dile que la amé a mi manera. Y que lo único que me duele es no haber tenido el valor de decir la verdad antes». Sentí que las lágrimas me quemaban los ojos. Beatriz me observaba con una mezcla de miedo y ternura. «Yo lo odié toda mi vida, y ahora no sé qué sentir», dijo. Le tomé la mano. «El amor mal vivido también deja huellas. No lo justifiques, pero entiéndelo». Asintió, llorando. Era la primera vez que la veía vulnerable sin vergüenza. La gente alrededor seguía con su vida, ajena a nuestra historia. En la mesa, el azúcar se derramó y formó un pequeño círculo, blanco, perfecto. Tal vez la vida también sabe recomponerse, pensé. Tal vez no todo estaba perdido. De regreso a casa, pasé por el banco para cerrar una cuenta que Fernando había dejado a mi nombre. Transferí parte del dinero a una fundación de mujeres sin hogar. No quería cargar con un patrimonio que había nacido del dolor. En la fila, observé los rostros cansados de la gente, sus manos sosteniendo sobres, sus esperanzas en números. Pensé en cuántas de esas personas también vivían con historias calladas. Cada depósito, cada transferencia, era una forma de fe. La mía era distinta, creía en el perdón, aunque doliera. Esa noche, abrí las ventanas y dejé entrar el aire fresco. Encendí una vela en la mesa y coloqué las cartas de Beatriz alrededor. Leí cada palabra en voz baja, como si ella estuviera ahí conmigo, escuchando. En una esquina, encontré una hoja en blanco. Escribí mi respuesta: «Sí existo. Siempre existí. Solo me escondieron de ti». La doblé y la guardé con las demás. No sé si algún día se la entregaré, pero al menos ahora, las cartas están donde debieron estar siempre, en manos de quien las escribió y de quien las esperó. Me recosté en la cama con el corazón tranquilo. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio de la casa no me asustó. Cerré los ojos y vi a mi madre cosiendo, a Fernando joven, a Beatriz niña. Todos en un mismo cuadro de memoria. El pasado seguía siendo doloroso, pero ya no pesaba igual. Era una herida limpia. La verdad no cura del todo, pero da paz. Afuera, la lluvia había cesado. Y en ese instante, supe que la historia aún no había terminado. ¿Y tú, crees que el amor puede nacer incluso cuando no hubo tiempo de construirlo? ¿O hay heridas que, aunque se perdonen, nunca dejan de doler? Los días siguientes fueron de silencio. Beatriz no llamó, y yo tampoco quise insistir. A veces el alma necesita espacio para entender lo que la razón no puede. Pasaba las mañanas en el jardín, regando las plantas, escuchando el canto de los gorriones y el murmullo del viento entre los naranjos. Había paz, pero también un hueco que no sabía llenar. En la mesa del comedor,
Las cartas seguían apiladas, como si esperaran algo más. Cada vez que pasaba junto a ellas, el aire olía a papel antiguo y tinta seca, a memorias que no terminaban de decir su última palabra. Una tarde, mientras preparaba té, el timbre sonó. Al abrir la puerta, la vi. Beatriz estaba de pie, con un suéter blanco y un ramo de jazmines en la mano. No traía maquillaje ni sonrisa, traía algo mejor, vulnerabilidad. ¿Puedo pasar?, preguntó. Asentí sin hablar. La casa se llenó de un silencio suave, distinto al de la soledad. No sabía qué flores te gustaban, dijo, dejando el ramo sobre la mesa. Estas están bien, respondí, tocando los pétalos. El aroma me envolvió de inmediato, dulce y ligero. Fue como si el tiempo se detuviera para darnos permiso de empezar de nuevo. Nos sentamos frente a frente. Ella miraba alrededor, como quien observa un lugar familiar por primera vez. Nunca había venido aquí, murmuró. Papá decía que no era necesario. Me dolió oírlo, pero no respondí. Serví el té con manos firmes. Aquí no hay culpas, Beatriz. Solo verdades. Ella tomó la taza, y por un instante nuestras manos se rozaron. Sentí el mismo temblor que cuando la tuve por primera vez en brazos, aunque ella no lo supiera. En su rostro había una mezcla de miedo y alivio. Leí tus cartas, dije al fin. Cada palabra tuya me sostuvo sin que tú lo supieras. Bajó la mirada, con los ojos brillando. No pensé que las leerías. Papá las guardaba en un cajón. Asentí. Él también te amó, a su modo. Nos dañó, pero no dejó de querernos. Ella respiró hondo. Lo sé. Y eso es lo que más duele. Hubo un silencio largo, pero no incómodo. En el fondo del salón, el reloj marcó la hora con un sonido suave, casi compasivo. Era como si la casa misma escuchara nuestra conversación. Beatriz levantó la mirada. Mamá. La palabra salió temblorosa, como si le pesara y aliviara a la vez. La escuché y sentí que el corazón se me deshacía. No dije nada, solo extendí mi mano. Ella la tomó. No hubo llanto, ni disculpas, ni grandes gestos. Solo un silencio compartido lleno de todo lo que nunca dijimos. En su piel fría sentí la infancia que me robaron. Y por primera vez, la abracé sin miedo a perderla. Pasamos la tarde hablando. Me contó de su infancia, de las mentiras que creyó, de la dureza de su madre adoptiva. Yo le hablé de mis años trabajando, de las noches sin sueño, de Daniel pequeño. Reíamos entre lágrimas. El té se enfrió, pero no nos importó. Afuera, el cielo se volvía dorado y el olor a jazmín flotaba por toda la casa. Era un aroma a reconciliación, a vida nueva, a algo que finalmente había encontrado su lugar. Cuando cayó la noche, encendí una lámpara y busqué en un cajón una caja pequeña. Dentro había un broche antiguo, el mismo que perteneció a mi madre. Quiero que lo tengas, le dije. No porque sea valioso, sino porque te pertenece. Beatriz lo tomó con cuidado. ¿Y tú? Sonreí. Yo ya tengo lo que me faltaba. Nos quedamos en silencio, las dos mirando el broche brillar bajo la luz. Era como si 3 generaciones se hubieran reunido por fin. Antes de irse, Beatriz se detuvo en la puerta. Gracias por no odiarme, dijo. El odio solo sirve para seguir siendo prisioneras del pasado, respondí. Ella me abrazó. Fue un abrazo torpe, breve, pero real. Voy a volver pronto, prometió. No tengo prisa, contesté. El amor también necesita tiempo. La vi alejarse por el camino, y por primera vez su figura no me pareció una herida abierta, sino una esperanza. Apagué las luces y me senté junto a la ventana. Afuera, la luna brillaba sobre los tejados. El ramo de jazmines seguía sobre la mesa, llenando la casa con su aroma. Cerré los ojos y respiré. El perdón tenía ese olor, limpio, suave, persistente. Me recosté y dejé que la noche me envolviera. No era el final, pero sí un nuevo comienzo. Una calma distinta, una promesa que el tiempo, por fin, empezaba a cumplir. Los días se volvieron más tranquilos. Sevilla tenía otro color, otro pulso.
Yo caminaba por sus calles sin prisa, saludando a la gente del mercado como si hubiera vivido allí toda la vida. La ciudad, con su olor a pan recién hecho y su bullicio amable, se sentía como un hogar ganado con esfuerzo. En la radio hablaban de la empresa de la Vega y Hijos, de los cambios recientes, de una nueva dirección femenina que sorprendía a todos. Escuchaba en silencio. Nadie sabía que la mujer detrás de esa transformación era yo. Y esa discreción me daba una paz que nunca antes había sentido. Una mañana recibí una carta del consejo directivo. Querían hacer una ceremonia para reconocer mi aporte. La doblé sin leerla completa. No buscaba reconocimiento. Ya lo tuve en lo que realmente importaba. En lugar de asistir, envié una donación a un refugio para mujeres mayores sin familia. En la nota escribí, que nadie se sienta invisible. Esa frase era mi forma de cerrar un ciclo. No necesitaba más aplausos. El verdadero poder estaba en decidir cuándo quedarse en silencio y cuándo hacerlo oír. En casa, todo era distinto. Beatriz venía seguido, ayudaba a cuidar el jardín y a preparar café por las tardes. Hablábamos poco, pero cada palabra tenía peso. Daniel, más sereno, la miraba con una ternura nueva. A veces los veía juntos, compartiendo risas pequeñas que antes no existían. La familia, rota durante décadas, empezaba a hilar sus pedazos. Yo los observaba con gratitud. No todos los finales felices necesitan fanfarrias. A veces bastan los gestos simples, una taza compartida, un perdón sin palabras. Una tarde, recibí la visita de un periodista. Traía una cámara pequeña y un cuaderno. Queremos contar su historia, señora Martín. La de la mujer que salvó una empresa sin buscar fortuna. Sonreí y lo acompañé al jardín. No hay historia que contar, le dije. Solo una lección. Me pidió permiso para tomar una foto. Acepté. Posé con mis manos en el regazo, rodeada de flores. Cuando se fue, me quedé pensando en lo que había dicho. Tal vez no era una heroína, pero sí una mujer que aprendió a perder sin romperse. Las tardes se llenaron de trabajo silencioso. Revisaba papeles, firmaba documentos, cerraba cuentas que ya no necesitaba. Decidí repartir parte de la herencia en becas para jóvenes de escasos recursos. No quería que mi nombre apareciera, solo el proyecto, Fundación Luz Callada. Cada firma que hacía era una manera de borrar las sombras del pasado. Fernando me dejó riqueza, yo la transformé en algo útil. Y así descubrí que el dinero, cuando nace del dolor, solo tiene valor si se convierte en ayuda. El día que inauguraron una nueva ala en la empresa, Beatriz habló frente a todos. Mencionó mi nombre con respeto, no con orgullo. Ella me enseñó que la dignidad no necesita público. La escuché desde la última fila, sin presentarme. Al verla, supe que mi tarea estaba cumplida. Beatriz no era la misma. Tampoco yo. Los espejos del pasado por fin se habían roto, y en sus fragmentos ahora cabía un reflejo compartido. Esa noche volví caminando a casa. El aire olía a azahar, y las luces de la ciudad se reflejaban en el río. Al entrar, encendí una lámpara y observé el broche de mi madre sobre la mesa. Lo tomé entre los dedos, recordando su brillo tenue. No dejé herencias doradas ni títulos. Dejé algo más valioso, respeto, paz y una historia que ya no dolía. Sonreí, cerrando la ventana. El viento movía las cortinas con suavidad, como si la vida, al fin, respirara conmigo. El amanecer llegó con olor a tierra mojada y a jazmines. Había llovido toda la noche, y el jardín parecía recién nacido. Caminé descalza sobre el césped, sintiendo el rocío frío bajo los pies. El sol apenas despuntaba detrás de los muros y los pájaros cantaban como si todo lo vivido fuera, por fin, perdonable. En una esquina, las flores que Beatriz plantó la semana anterior empezaban a abrirse. Cada pétalo me recordaba que los finales, a veces, florecen sin ruido. El silencio de aquella mañana era distinto, no pesaba, abrazaba. Entré en casa y preparé café. Sobre la mesa, la caja de terciopelo azul me esperaba como una vieja aliada. La abrí con cuidado, casi con reverencia. Dentro estaban el broche de mi madre, la carta de Fernando y las cartas de Beatriz.
3 vidas contenidas en un pequeño cofre. Las toqué una por una, sintiendo la textura del papel, el metal frío, la historia entera palpitando entre mis dedos. No eran recuerdos, eran pruebas de que sobreviví. De que el amor, por torcido que sea, deja raíces que no se arrancan. Saqué la caja al jardín y me senté bajo el limonero. El viento movía las hojas y me acariciaba el rostro con suavidad. Coloqué la caja sobre mis piernas y la abrí una vez más. El sol iluminó su interior como si bendijera cada objeto. No lloré. Solo respiré hondo y dejé que el aire llevara consigo el peso de los años. En ese momento entendí que no hay pasado que valga más que el presente en paz. El jardín, lleno de vida, era mi espejo más sincero. Escuché pasos detrás de mí. Era Beatriz. Traía una canasta con pan y frutas. Pensé que te gustaría desayunar aquí, dijo. Sonreí. Se sentó a mi lado sin hablar. Compartimos el pan, mirando el cielo despejado. ¿Puedo ver lo que guardas?, preguntó. Asentí. Tomó el broche entre los dedos y lo observó con delicadeza. Es hermoso. Era de tu abuela, respondí. Y ahora será tuyo. Me miró sorprendida. ¿Seguro? Sí. Es el símbolo de las mujeres de esta familia, frágiles por fuera, fuertes por dentro. Beatriz guardó el broche con cuidado. Después tomó una de las cartas y la leyó en silencio. Cuando terminó, la dobló con cuidado y la colocó de nuevo dentro de la caja. No voy a olvidar esto, murmuró. No lo hagas, dije. Olvidar es volver a romper lo que costó tanto reparar. Se recostó sobre el pasto, mirando el cielo azul. ¿Sabes? Por primera vez, siento que pertenecemos al mismo lugar. La miré y sonreí. Porque lo somos. Siempre lo fuimos. Solo nos faltaba encontrarnos. El viento trajo el aroma del pan y del limón. Cerré la caja y la sostuve un momento más. Pensé en enterrarla bajo el limonero, pero decidí guardarla. Las heridas no deben esconderse, deben recordarse sin miedo. Me levanté despacio y caminé hacia la casa. Cada paso era ligero, como si por fin hubiera soltado todo. Al cerrar la puerta, sentí que la vida me devolvía algo que creí perdido, mi propio nombre. Esa tarde, el sol cayó lento sobre Sevilla. Desde la ventana, observé el jardín iluminado por tonos dorados. La caja descansaba sobre la mesa, silenciosa, digna, como el corazón de una historia que ya había cumplido su propósito. Me serví un último café y lo bebí despacio, saboreando la calma. Afuera, Beatriz regaba las plantas, tarareando una melodía sin palabras. Sonreí. Por primera vez en décadas, el hogar olía a perdón, a pan recién hecho y a futuro. El día amaneció tibio, con el cielo limpio y un aire que olía a pan tostado. Recibí una invitación inesperada. Beatriz quería organizar una pequeña reunión en el orfanato de Triana, donde ahora colaboraba cada semana. Leí la nota varias veces. Decía, no es una fiesta, es gratitud. Sonreí. Preparé mi bolso, me puse un vestido color crema y un abrigo ligero. Mientras me miraba al espejo, noté mis canas reflejando la luz del sol. No las quise esconder. Cada una contaba una historia, y ya no tenía motivos para borrar ninguna. El orfanato era un edificio modesto, pintado de blanco y azul. Los niños jugaban en el patio con risas que rompían cualquier tristeza. Beatriz me recibió en la puerta, con el rostro sereno y una sonrisa sincera. «Qué gusto que viniste, mamá». Escuchar esa palabra otra vez me conmovió más de lo que imaginé. Dentro, las mesas estaban decoradas con flores silvestres y copas sencillas de cristal. No había lujo, pero sí belleza. La belleza que nace cuando el corazón por fin se aquieta. Nos sentamos en una mesa larga. Daniel estaba allí, riendo con los niños, mientras Soledad servía pan caliente. La vida, pensé, había hecho su propio banquete sin necesidad de invitaciones formales. Beatriz se levantó y alzó su copa. Quiero agradecer a la mujer que me dio la vida y la dignidad que yo no supe ver. Sus palabras flotaron en el aire, suaves, limpias. Levanté la mía y respondí, gracias por encontrarme a tiempo. Los niños aplaudieron,
sin entender del todo, pero sintiendo la alegría del momento. El vino era dulce, ligero, con un aroma a frutas frescas. Brindamos sin discursos, solo con miradas cómplices. En cada rostro veía una historia de redención. Soledad me guiñó el ojo y dijo: «Mira lo que lograste, Isabel». Negué con la cabeza. «No, lo que logramos». Ella sonrió, y por un segundo vi en sus ojos la juventud que compartimos en otro tiempo. Pensé en Fernando, en cómo todo terminó justo donde debía, en un acto de amor, no de poder. Cuando terminó la comida, los niños se acercaron con dibujos hechos a mano. En uno de ellos estábamos Beatriz y yo, tomadas de la mano, rodeadas de flores. Lo guardé en mi bolso como si fuera un tesoro. Afuera, el cielo comenzaba a nublarse, pero la luz que venía de adentro lo hacía parecer más brillante. Beatriz se acercó, tomó mi copa y la llenó una vez más. «Por los comienzos tardíos», dijo. Chocamos suavemente los cristales. El sonido fue breve, perfecto. Esa fue mi última copa. No de vino, sino de reconciliación. Cada sorbo me supo a calma, a justicia, a aceptación. Comprendí que no hay triunfo más grande que el perdón compartido. Miré a Beatriz, a Daniel, a Soledad, y supe que el destino, con todas sus heridas, había cumplido su propósito. Todo lo que dolió alguna vez se transformó en enseñanza. Todo lo que me quitaron volvió multiplicado en afecto. El silencio que antes pesaba ahora tenía música. Esa noche regresé caminando a casa. El aire de Triana olía a pan, a vino y a promesa. Al entrar, dejé mi bolso sobre la mesa y me serví un poco de agua. No necesitaba más brindis. Desde la ventana, el reflejo de las luces bailaba sobre el río. Cerré los ojos y respiré. Por primera vez, no tenía nada que esperar, ni nada que temer. Lo vivido era suficiente. Y en ese instante, supe que lo que vino después ya no me pertenecía. Le pertenecía al amor que, al fin, había aprendido a quedarse. Caminar por Sevilla al amanecer se había vuelto mi ritual favorito. Las calles aún dormían, el aire era fresco, y el sonido lejano de las campanas me recordaba que seguir viva ya era un regalo. Pasaba frente a los balcones llenos de bugambilias, y a veces, alguna vecina me saludaba sin saber quién era yo. Me gustaba así, invisible, pero en paz. En los escaparates veía mi reflejo y no me reconocía la mujer que fui, la que callaba por miedo. Ahora mi silencio tenía otro propósito, el de quien ya no necesita ser escuchada para existir. Una mañana me detuve frente a la vidriera de una tienda de antigüedades. Había un espejo grande, de marco dorado. En él vi mi rostro completo, las arrugas, las canas, los ojos firmes. Sonreí. No eran huellas del tiempo, eran trofeos de resistencia. Compré el espejo y lo llevé a casa. Lo coloqué en el salón, justo frente al ventanal. Cada tarde, la luz entraba y se reflejaba en él, llenando la habitación con un brillo cálido. Era como si la vida misma me devolviera lo que alguna vez me quitó. Beatriz venía todos los domingos. Traía pan del mercado y flores del jardín. A veces cocinábamos juntas, a veces solo hablábamos. Me gustaba escuchar su voz, sin arrogancia, sin miedo. En ella reconocía algo de mí, no en los gestos, sino en la forma de sostener la calma. Un día me dijo: «He pensado en adoptar una niña». Sonreí. «Hazlo, hija. El amor no se divide, se multiplica». Me abrazó, y en ese instante sentí que la herencia más grande que podía dejarle era la libertad de empezar de nuevo sin cargar mi dolor. Los años me enseñaron que no se necesita grandeza para ser recordada. Basta con haber amado de forma sincera, aunque duela. En las noches, me gustaba sentarme en el jardín con una copa de vino y mirar las estrellas. Pensaba en Fernando, no con rencor, sino con gratitud. Sin su cobardía, quizá nunca habría descubierto mi propia fuerza. La vida, con todas sus imperfecciones, tenía un equilibrio que ahora comprendía. El perdón no era olvido, era liberación. Y en esa verdad me encontré. Un día, Daniel llegó con una carpeta llena de documentos. «Es la empresa, mamá. Quieren poner tu nombre en la nueva sala principal». Lo miré y sonreí. «No, hijo. El nombre no importa.
Lo que importa es la historia. Cerró la carpeta sin insistir. Lo abracé con cariño. Yo ya tuve mi reconocimiento. Daniel. Está en ustedes, en cómo aprendieron a mirar la vida sin miedo. Nos quedamos en silencio. Ese tipo de silencio que no separa, sino une. El mismo que acompañó cada paso de mi camino. Esa tarde, me senté en la terraza. El viento movía las cortinas, y el aroma del jazmín llenaba el aire. En la mesa, la caja de terciopelo descansaba abierta. Dentro, solo quedaban el broche y una carta con mi letra. No me busquen en los retratos. Estoy en todo lo que aprendieron de mí. La doblé y la guardé con calma. No sentí tristeza. Sentí plenitud. Afuera, el sol se despedía de Sevilla con una luz anaranjada que hacía brillar todo como oro viejo. Era el final perfecto, discreto, sincero. Cuando la noche cayó, cerré las ventanas y apagué las luces. Me serví una copa de vino y miré por última vez el reflejo del espejo. Sonreí al reconocer en esa mujer a todas las que fui. La madre, la herida, la que esperó, la que perdonó. El silencio de la casa no era vacío, era un rugido suave que decía que todo había valido la pena. Levanté la copa y brindé, sola, por la vida. Nunca desprecies a quien calla, murmuré. Porque el silencio, a veces, guarda la verdad que puede derrumbar imperios. ¿Alguna vez tuviste que tragar el dolor de ser humillada por alguien que amabas, y aún así seguir de pie? Si lo viviste, si hoy te sientes invisible, si piensas que el tiempo ya pasó para ti, déjame decirte algo desde el fondo del corazón, no estás sola. Tal vez tu voz fue callada, tu entrega ignorada, tus lágrimas escondidas en la almohada. Tal vez cuidaste a todos, diste más de lo que tenías y nadie se detuvo a agradecerte. Pero escúchame bien, tu valor no depende de los aplausos, ni del reconocimiento, ni del amor que te negaron. Tu valor está en haber resistido sin perder la ternura. Tú eres raíz. Eres memoria viva. Eres la historia que mantiene de pie a quienes vinieron después. Y aunque te hayan hecho sentir pequeña, recuerda que las flores no crecen en el ruido, sino en el silencio. En ese silencio donde muchas veces sembraste tu fuerza. Si alguna vez te cerraron una puerta, no lo tomes como un final. Era la vida guiándote hacia tu propio hogar, ese donde nadie te exige ser menos para merecer amor. Mírate al espejo con calma. Cada arruga, cada cana, cada cicatriz, son medallas de lo vivido. Has sobrevivido a lo que otros no podrían ni imaginar. Y si hoy alguien te desprecia o te hace sentir que sobras, solo sonríe. Porque un día, cuando menos lo esperen, descubrirán que la mujer que callaba era la que sostenía el mundo entero con sus manos. Así que si esta historia tocó tu alma, quédate con su mensaje, la dignidad no se pide, se lleva dentro. Y cuando te sientas lista, siéntate en tu propia mesa, sirve tu copa y brinda por ti. Porque cuando una mujer se perdona a sí misma, hasta el pasado se inclina para aplaudirle. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para seguir acompañándonos en más relatos de fortaleza, amor y segundas oportunidades. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces no imaginas lo que vivió una madre cuando su propio hijo le escribió: no hay lugar para ti en el crucero, es solo para la familia. No gritó, no se quejó, solo sonrió, pero lo que hizo después cambió para siempre la manera en que su hijo la miraba. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Mi hijo escribió: no hay lugar para ti en el crucero, es solo para la familia, porque su final es una lección que te va a tocar el alma.